¿Alguna vez te has preguntado por qué después de comer te duele el estómago? ¿O por qué te sientes más inflamado? Quédate en este episodio y te hablaremos de ello. Hola, hola queridos amigos, radioescuchas, pacientes y a todos los que nos siguen en este su podcast de Bien Nutrir. Es un gusto estar con ustedes e indudablemente contigo, Moni querida, qué gusto. Hola Yare, qué gusto saludarte nuevamente en un episodio más de su podcast de Bien Nutrir. Y la verdad es que el tema de hoy también creo que es muy necesario, lo han solicitado mucho y pues lo vemos mucho en la consulta también, Yare. Nos pasa todos los días y creo que además todos en algún momento lo hemos experimentado también. Sí, pues justo el día de hoy, después de mucho tiempo y después de que nos lo han solicitado, como bien dices, Moni, vamos a platicarles un poco de una de las alteraciones del intestino más comunes, no la única, pero sí de las más frecuentes que vemos en la consulta, que es el síndrome de intestino irritable. Así es, Yare. Y bueno, pues hay que empezar por tratar de definirlo como un trastorno, definitivamente que todas las personas sepan que no es algo con lo que debamos de vivir y que no es del todo como común, no común, sino normal. Es un trastorno intestinal donde hay mucho dolor, molestia abdominal muy, muy, muy constante o recurrente y por esto se hace un padecimiento crónico que está asociado con una alteración pues en el patrón de ir al baño, ¿no? Que muchas veces puede estar con estreñimiento o por el contrario manifestarse como ir al baño a cada rato, ¿no? Como diarrea persistente. Entonces estos cambios en las evacuaciones pues suelen ser de las manifestaciones que más nos comentan las personas y que más podemos poder observar o estar constatando, Yare. Así es, Moni. Y bueno, entre otros síntomas, pues hay mucho malestar, esto que les mencionábamos al principio de la inflamación, distensión a nivel abdominal. Y si bien es cierto, es muy natural que después de que consumamos alimentos haya una ligera inflamación propia del proceso digestivo. Claro. Hay quienes padecen de síndrome de intestino irritable, sí es una distensión muy franca que cursa muchas veces también con dolor. Y bueno, este malestar que tú comentabas en relación a los patrones de evacuación y que sí llama mucho la atención porque, bueno, son periodos prolongados en los que se está con mucha diarrea o con un estreñimiento constante, ¿no? Sí. Y ya lo decíamos, lo vemos mucho en la consulta. Incluso ahora que les estamos platicando este tema, las estadísticas más actuales refieren que a nivel mundial la prevalencia sí es del 10 al 30% y bueno, pues en México, como siempre, no nos quedamos atrás. Sí, muy elevada. Y está entre un 10 a un 20%, ¿no? Ajá. Y bueno, se puede presentar realmente ya en cualquier etapa, pero hay muchas probabilidades de que vaya aumentando esta sintomatología conforme la edad, ¿no? Lo vemos que más o menos la edad en la que estamos con este tipo de síntomas es de los 30 a los 50 años de edad y que es de mayor prevalencia en mujeres que en hombres. Curiosamente, en las mujeres se presenta con el estreñimiento y en hombres todo lo contrario. Sin embargo, esto no es una regla, pero es lo que han descrito como los estudios, la evidencia científica que se tiene. Claro, y por cada 3 mujeres que presentan síndrome de intestino irritable, hay un hombre, ¿no? Sí, que lo tiene. Exacto. Entonces, bueno, pues nos toca lidiar con esto, sobre todo en la etapa adulta. Y lo interesante es que como tal no hay una causa conocida y establecida, ¿no? Entonces, esto lo vuelve más interesante
porque al final entonces lo que se empieza a hacer es una correlación con ciertas causas que pueden estar pues asociadas a los síntomas, al síndrome de intestino irritable, como indudablemente pues nuestros hábitos de La alimentación, primera. ¿no? Es el que hay que poner en primer lugar. Por supuesto que también influye el estrés, procesos infecciosos, esto porque irrita al intestino. Y también, bueno, pues el desequilibrio de nuestra ya tan mencionada microbiota intestinal. Sí, la microbiota que ya hemos hablado de ella en diversos episodios y que vemos cómo se tiene un papel fundamental, Yare. Por ejemplo, hay otras infecciones microbianas de parásitos que también pueden ocasionar este tipo de sintomatología porque producen irritación en el intestino. Entonces, por eso es que al síndrome de intestino irritable también se le considera como un síndrome biopsicosocial. Eso es súper Eso es, interesante, ¿no? son muchas teorías Sí. donde realmente se ha sugerido que hay muchos cambios que se dan entre la comunicación cerebro-intestino. Ujú. Sabemos que en nuestro organismo hay diferentes ejes que regulan Así es. y este es uno de los que se ve afectado. Entonces, hay también alteraciones psicológicas, Yare. Esto que la verdad es que, pues decíamos que en adultos, pero yo sí he visto niños incluso con toda esta sintomatología que se describe. Que bueno, pues no lo sé, ¿no? No hay una causa aparente. O podríamos decir, pues el niño no está estresado, Ujú. pero a lo mejor sí está comiendo mal. O sea, es hacer esa correlación con muchos factores que no necesariamente van en una cadenita, o sea, no son subsecuentes, sino que van como de manera aislada, pero que Sí. tienen que ver. Y es muy interesante porque estos síntomas que mencionamos, Moni, que como lo acabas de decir muy bien, pues no pensarías que un niño tiene estrés, pero son síntomas muy comunes, ¿no? Que de repente escuchas, es que estoy inflamado, es que me duele, es que... Sí. Y los volvemos tan normales, pero... y esto nos lleva a que empecemos a vivir con un padecimiento muchas veces sin darnos cuenta, que no le pongamos atención, que se va agravando, porque quien vive con síndrome de intestino irritable verdaderamente sufre. Sí, es prácticamente imposibilita las actividades diarias. Sí, de hecho se menciona que hay una alta tasa de ausentismo laboral con el síndrome de intestino irritable, ¿no? Y la gente empieza, o sea, deja de comer y bueno, ahora les iremos platicando más de esto, pero sí entiendo perfecto el que esté considerado también como un tema psicosocial, porque bueno, y emocional diría yo, por todo lo que implica vivir con estos síntomas. Claro. Por ejemplo, Yare, hay una transición que se puede dar. A veces empieza con síntomas muy aislados, como decíamos, pero sí puede migrar a otras entidades. O sea, se puede hacer el síndrome de intestino irritable, puede pasar a enfermedad por reflujo Ujú. gastroesofágico, podemos tener estreñimiento funcional. Y los síntomas, como tú bien decías, pueden ser muy prolongados. Estos síntomas puede ser que los tengamos de momento esporádicos, Ujú. pero que después sean episodios muy frecuentes al grado de imposibilitar estar viendo la televisión. O sea, Sí. ya no digas trabajar, sino estar sentado y tener que adoptar una postura para que el dolor se quite. Eso sí es como tremendo. Varían también cuando se asocian con ingesta de alimentos, como ya Ujú. decías, y por supuesto se van agravando conforme la persona se va dando cuenta de que X o Y alimento le produce el dolor o el malestar. Así es, y el que nosotros por eso estemos muy atentos a los síntomas que se van presentando es importante, porque esto también nos lleva al gastroenterólogo y a Ujú. nosotras como nutriólogos poder orientar con respecto al trastorno intestinal correcto, porque pues también se puede confundir muchas veces, ¿no? Claro. Así como hay una transición, como lo comentas,
también puede ser que sea otro trastorno completamente distinto y no se le dé el tratamiento adecuado. Entonces, bueno, el determinar y clasificar los síntomas es muy importante. De hecho, dentro del mismo síndrome de intestino irritable hay una subclasificación, ¿no? Que está el síndrome de intestino irritable con diarrea, sin diarrea, y también está el mixto. Sí, esto puede, bueno, depende de la clasificación que se utilice, ¿no? Pero de Ajá. acuerdo a los criterios de Roma 3, por ejemplo, es que se puede hacer esta división que tú mencionas y también ayudándonos de la escala de evacuaciones de Bristol, que también la utilizamos mucho en los niños, ¿no? Entonces, Y en los y en los adultos adultos. también. Y de Si hecho muchas tiene, veces, perdón, Moni, ajá, ellos son los que te ayudan, ¿no? sí, Porque tú claro. les enseñas la escala de Bristol y le dices, bueno, ¿cómo son tus evacuaciones? En esta figura, esta, la otra, y no lo puedes hacer sin ellos. Sí, de hecho en el adulto, pues sí, eso es una parte mucho más Te cooperan, que coopera, sí, exacto. El niño como que no hay mucha forma y tienes que ver con los papás como que han visto. sí. Pero la verdad es que sí es importante. Cuando mencionan que es con diarrea, pues entonces uno puede estar preguntando cuántas veces, en qué porcentaje, más o menos ver si es niño, niña, si es un adulto, si es un varón, si es una mujer, si hay estreñimiento, pues igual, en qué porcentaje de todas las veces que va al día, no lo sé. O sea, hay muchas formas de contabilizar esto, Yare, que es importante, que puede sonar incluso hasta para quienes nos escuchan un poco ilógico o decir, ay, ¿quién va a estar O contando? O desagradable. desagradable de cómo voy a estar contando cuántas veces voy y de qué características, pero de verdad que para las personas que padecen este trastorno, Sí. se vuelve parte de su día a día y es importante cualquier dato que nos den o al Ujú. médico para poder orientar el tratamiento adecuado. Así es. Y hay quien tiene mucha diarrea, incluso con sangre. Ajá, Hay quien vive con estreñimiento y hace tanto esfuerzo. Y a veces el esfuerzo es lo que ocasiona que haya deposiciones con sangre. de acuerdo. Entonces, sí, puedes llegar a ser muy confuso, ¿no? Y bueno, pues es aún más confuso cuando el patrón es mixto, donde hay periodos de diarrea, ahora seguidos de estreñimiento y después diarrea y después estreñimiento. Y bueno, eso también va marcando las pautas nutricionales que tenemos que seguir con cada persona. Y lo que hace también que las personas se desesperen, esto lo hemos Sí, visto muchas veces, porque de repente te dicen, pues es que no entra en ningún subtipo del síndrome de intestino irritable. ajá, Entonces la persona se queda como, entonces, ¿qué tengo? O sea, sí es síndrome de intestino irritable, pero no está en ninguna clasificación, pero yo tengo el malestar. O sea, la persona verdaderamente quiere pues que la ayudes, sentirse mejor, como decías al principio, y esto se me quedó muy grabado, les da miedo comer. ujú, He visto muchas personas y niños que llegan a la desnutrición por no querer comer, es muy porque el común. dolor es terrorífico. Sí, Entonces, al grado de preferir no comer porque no quieres que te duela. Entonces, claro. esto sí es importante porque de repente te dicen, pues es que no tienes los datos suficientes para que la clasifiquemos en tal o cual. Eso es aparte aún más sorprendente, ¿no, Mónica? Incluso ya a nivel, porque estos criterios, Roma, están establecidos por organizaciones muy Mundiales. mundiales, la Sociedad Mundial o Internacional de Gastroenterología, Así es. los criterios de Roma, esta subclasificación y que ellos mismos establezcan que no es ningún tipo o subtipo de síndrome de intestino irritable por no tener esos criterios, habla justo de lo complejo que es, Toda la entidad. sí, su evolución, su comportamiento, su respuesta al tratamiento y que lleva eso a los pacientes, como bien lo acabas de describir, a que el temor al dolor haga que dejen de comer. Ahora, quise que mencionáramos esto, Yare, porque precisamente para hablar de tratamiento, muchas veces te dicen, la primera fase, identificar el tipo de síndrome, o sea,
no es necesario llegar o sea, sí es importante, por supuesto, tener el diagnóstico certero, pero para que se inicie el tratamiento nutricio no es indispensable que sepamos exactamente qué estadio es. O sea, sí creo que ahí es muy importante que hagamos conciencia que se puede empezar el tratamiento, el soporte nutricio ante la sospecha o guiándote pues, con lo que te está diciendo la persona que tiene de malestar para poder empezar como con las bases del tratamiento. Sí, y si bien es cierto, lo tenemos que hacer con un equipo multidisciplinario donde por supuesto Sí, interviene el especialista, en algunos pacientes el psicólogo también, porque emocionalmente sí afecta mucho el que no puedas comer, pero la piedra angular pues sí, indudablemente es el tratamiento dietético, ¿no? Y ahí es donde tenemos que dejar muy claro que sí, como nutriólogos tenemos el reto de seguir, de asegurarnos de que mantengamos una dieta equilibrada ujú. y que esté cubriendo todas las Eso sobre necesidades. todo, Yare, Y como se que vuelve, o sea, súper difícil. sí, es muy complicado porque ¿cómo le haces con alguien que tiene terror ahorita a la comida y que digas, tengo que cubrir todos los nutrimentos? Sépase que la comida va a generar síntomas en 9 de cada 10 personas. Ujú. Entonces, eso es muy difícil, muy, muy difícil y que muchos alimentos, prácticamente todos, pueden ser la causa de que se agrave este malestar. Y eso se le tiene que explicar a la persona porque de repente también he visto que se incurre en la práctica de que, ok, tienes síndrome de intestino irritable, te quitamos entonces todas las leguminosas. O sea, no puedes comer lenteja, frijol, garbanzo, pero a lo mejor la persona se siente bien comiendo sopa de lentejas. O sea, no pasa nada. Sé que es el mínimo de los casos, pero me refiero a lo que siempre repetimos, individualizar, tratar de darle Claro. la oportunidad a varios alimentos antes de quitarlos de tajo. De hecho, una de las pautas nutricionales sí habla de la dieta de exclusión, ¿no? En la que de exclusión y también la tolerancia, en Ujú. donde en conjunto con el paciente te tiene que ayudar a decir, bueno, hoy sí toleré comer frijoles, ¿no? Y te Mañana tal vez sorprendes no. y dices, ¿en serio toleraste frijoles? Ajá, Sí, sí los toleré, pero ¿qué crees? Que no toleré el chayote ajá, hervido, hervido ¿no? no, o el brócoli, o Ajá. XY. Y si bien es cierto, sí tenemos que seguir ciertas pautas, no nos podemos olvidar de lo que como paciente nos están refiriendo. Sí, O sea, por mucho ya haya algo establecido, a veces la respuesta es distinta en cada persona. yo siempre, bueno, no es como que vea adultos, pero los adolescentes quizá o escolares, a veces explico a los papás de que esta parte cuando padecen el síndrome de intestino irritable es como regresarnos a la alimentación complementaria e ir paso a pasito con un alimento nuevo, repetirlo varios días y ver cómo se sienten, experimentar, decir sí, sí toleré esto, en la tarde ya no, entonces lo como en las mañanas y en la noche no, paso los productos de origen animal solo a la tarde. Es así, o sea, es realmente volver a hacer tu esquemita de decir sí, no, tu lista de alimentos permitidos y la que no. Claro, qué gran ejemplo y manera de transmitir esto, Moni, porque sí, en efecto, a esto que hemos estado mencionando del miedo que le genera a los pacientes incluir algún alimento, el que sepan que lo tienen que ir probando poco a poco y que muchas veces ellos mismos ya te dicen, ya quité esto, ya quité el otro y después lo volví a comer y me cayó mal, ¿no? Pero el saber cómo prepararlo, qué Ujú. ingredientes agregarle, los horarios que acabas de mencionar, incluso cómo ¿Cómo combinarlo, combinarlo con qué? eso Ajá. también es fundamental, ¿no? Pero sí, es hacer una reintroducción de alimentos que les permita a ellos nuevamente tener confianza
en el consumo de los mismos. Sí, claro, Yare. Por ejemplo, antes de que hablemos como a nivel general, pero ¿qué alimentos, o sea, qué alimentos tú considerarías o qué se puede hacer? Estas son preguntas de los pacientes, de las personas que me decían, ¿y qué como, no? ¿Qué hago? ¿Qué debemos hacer o qué no debemos hacer para que no tengamos este malestar, ¿no? Porque sí han llegado con doblados del dolor y que dices, bueno, sí, ahorita ya va a entrar el tratamiento farmacológico y todo, pero que tienen esa duda de, ¿y en los alimentos qué hago? O sea, que estamos como cuando es el símil a cuando te dicen, pues no puede comer todo esto, quita el pan, la tortilla, esto, pero no te dicen qué sí comer o qué Claro. hacer. Entonces creo que ahí es donde el nutriólogo tiene un rol muy importante. Sí, y definitivamente es que esto se puede volver una lista bien larga Ujú. porque de entrada esto que acabo de mencionar, ¿no? Hoy me comí la verdura tal cocida y la toleré muy bien, Pero al rato pero no. además resulta que ese paciente es alguien que cursa con estreñimiento, ¿no? Pero si le dices a alguien que tiene diarrea que se la coma preparada, igual que al que tiene estreñimiento, No le puede va a ser que no le funcionar. funcione. El tema de la individualización en estos pacientes también es fundamental. Pero sí, esto que mencionábamos con respecto a las leguminosas, para en un momento responder a tu pregunta, sí de entrada hay que quitar estos alimentos que sabemos que tienden a una mayor formación de gas y que se fermentan Ujú. más, ¿no? En el caso de las verduras, pues el brócoli, la coliflor, que son mucho más fermentables, los pimientos, que muchas veces no se toleran. Algunas verduras crudas, otras que incluso cocidas, ¿no? Porque por la cantidad de almidones que contienen. Incluso las frutas, ¿no? No, Y, no, no, no siempre son toleradas o a veces tienen que ser cocidas incluso. y sin Y cáscara, o sin sea, las cáscara, tienes que ajá. cocer sin cáscara. Y de repente los pacientes me dicen, ¿y ya la puedo comer con la cáscara? Sí, pero cocida. Ah, no, la puedes comer, o sea, a veces por día. Yo, Sí, de verdad, yo se los he dicho a los un día a la pacientes, vez. no importa que cada día me escribas y me digas, oye, hoy no toleré la papa, hoy no toleré el arroz, hoy sí me cayó muy bien, ¿no? Ujú. Porque finalmente cada día que pasa es un día en el que estás poniendo en riesgo a un paciente de desnutrirse. Claro, es Porque el riesgo principal. sí, porque la absorción intestinal está comprometida. Ujú. De acuerdo, entonces, pues bueno, la lista para todos los que nos escuchan, pues tiene que ser como muy individualizada, de verdad, muy individualizada. Y de Y, entrada, perdón, Moni, también saber que pues este tipo de dieta se va a basar en alimentos naturales ujú, y 100% evitar los alimentos que ya vengan procesados. procesados o los que contengan gas. Bueno, o sea, por supuesto, los refrescos nunca son una opción. Claro, las frituras. Por ahí hay otra, bueno, ahorita hablaremos de todo esto, pero bueno, sí hay otras cosas que también tenemos que hacer, como recomendaciones generales. Por ejemplo, realizar comidas pequeñas y frecuentes. Esto es algo que se puede hacer en vez de comidas muy abundantes. Si yo ya sé que tengo malestar cuando como, pues procuren hacer pequeñas colaciones, tener cantidades, si son porciones que ya son establecidas por su nutriólogo y si no por ustedes, pero sí que sean pequeñas, que no sea nunca cenar e irse a acostar, mucho menos en porciones muy abundantes y que incluyan alimentos que no estén, de los que estábamos hablando hace un Y momento, ¿no? comerle despacio también, Ajá, lento. comer más lento, masticar bien. Ujú. Esto es una parte muy importante que a veces no hacemos mucho énfasis en ella, pero que sí la tenemos que tener en cuenta. Comer a un ritmo relajado y más o menos en un horario regular para que también ese intestino empiece a acostumbrarse a las horas en las que trabaja, tener un reposo y que empiece también a ayudarlo. Eh,
pues incrementar, por ejemplo, se me ocurre el contenido de fibra de manera como muy paulatina en los casos en que sí tenemos como una patología con diarrea. Y ciertos tipos de fibra, ¿no? Pero no en el estreñimiento. Por eso es que aquí es muy importante la asesoría, porque a veces las personas creen que consumiendo fibra es como se va a solucionar todo y se pone la cosa peor, ¿no? Entonces, esa parte, Yare, creo que era mi must de tener que decirla en este episodio. Sí, y yo, Moni, quiero, ahora sí, porque en lo anterior no respondí a tu pregunta, sí quiero mencionar los como puntos claves de lo que puede ayudar a mejorar los síntomas del síndrome de intestino irritable. De manera general, hay que disminuir el consumo de grasas, cafeína para quienes la consumen, alcohol, por supuesto, en algunas ocasiones lácteos, cierto tipo de carbohidratos, sobre todo hablando de azúcares, y fibra. Aquí es muy importante hablar con el nutriólogo para saber qué tipo de fibra es lo que se tiene que consumir. Y ya de manera muy específica, cuidar que sea una dieta sin fructosa cuando hay mala absorción, la fibra soluble que va a ayudar a mejorar el ritmo intestinal. En algunas ocasiones una dieta baja en gluten puede ayudar, y esto no necesariamente asociado a una enfermedad celíaca, que ya hablaremos en otro momento. Y bueno, algo que mencionamos ya alguna vez, una dieta baja en FODMAPs, que son justamente sus alimentos que se fermentan. Y bueno, pues la dieta va siempre de acuerdo a la tolerancia o intolerancia del paciente, ¿no? ¿Y qué va a contribuir a que los síntomas se acentúen? Pues el que tengamos comidas abundantes, ricas en grasas, lo contrario, ¿no? El incluir gluten en grandes cantidades, el tipo de fibra, la fructosa, la lactosa y las intolerancias alimentarias. Y esta de la dieta baja en FODMAPs es de lo más recomendado, pero también no es algo que se debe de prolongar. Eso es muy importante. Y ahora ya se habla mucho de ello, justo por la alta prevalencia, pero sí es importante, ante toda la confusión de los síntomas del diagnóstico, que siempre se trate de manera combinada entre el médico y el nutriólogo. Así es, Yare. Pues hoy hemos visto un poquito de lo que es el síndrome de intestino irritable. La verdad es que hay mucho por hacer. Es muy nutricional, así que no duden en acercarse a el nutriólogo para que tengan toda la asesoría completa y, como verán, muy individualizada. Y pues bueno, esperaremos poder contestar todas sus dudas de este tema, sin duda de los más pedidos en este podcast. Y pues los veremos en el siguiente episodio, Yare. Así es, Moni. Pues muchas gracias por siempre alimentarnos con tan valiosa información. Y bueno, pues les recordamos que seguimos en el Hospital Florencia, Torre Médica 2, Consultorio 605, Toluca, Estado de México. A través de redes sociales como Bien Nutrir en Facebook e Instagram. Así es, y nuestro teléfono 7222-1497-52. Un gusto. Hasta la próxima. Bye.